Bien, en la clase anterior, clase número 2, habíamos visto algunas cosas básicas del lenguaje, tratamiento de variables, los tipos de variables que había, cómo hacer una pequeña aplicación por consola, y habíamos dejado un estudio independiente que era solicitar un número y devolver el cuadrado de dicho número. Vamos a escribir aquí para trabajar separado, y entonces resolviendo ese estudio independiente, lo primero que tenemos que hacer es obtener el número. Sería este número, vamos a convertirlo y aquí podemos imprimir el número por el número. Estamos hablando del cuadrado. Vamos a probar esto. Correcto, esa es la respuesta. Está correcto. Si quisiéramos optimizarlo un poco, pudiéramos hacer algo como esto: elevar al cuadrado. Esto es la potencia en Python. Fíjense. Y quisiera, antes de seguir, aclarar algo que después estuve valorando, y era que en este caso vamos a suponer, vamos a empezar quizá la clase de hoy con un poco de tratamiento de errores. En la clase pasada vimos algo de las excepciones y vamos a tratar siempre de que disminuir la menor cantidad de errores posible. Por lo tanto, aquí vamos a asegurarnos de que el usuario haya entrado una operación válida, porque aquí estamos asimilando de que él siempre va a escribir uno de los 4 valores. Pues aquí lo que podemos hacer es hacer pequeños cambios. Por ejemplo, decir que operación es igual a la que queda, y en el caso que no sea ninguno de esos, entonces decimos que el resultado vamos a poner aquí ya, operación imposible. Vamos a ver cómo sería esto. Necesitamos este fichero, vamos a ponerle 15 y 5 como operación 2 asteriscos, y él nos va a decir que esa operación es imposible. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado con esta operación. Entonces era eso lo que quería explicarles. Es decir, esto aquí, las 4 opciones siempre se verifican, y en el caso que no haya sido una de esas 4 posibles opciones, pues se pone por defecto una posible solución. Entonces volvemos a donde estábamos. En la clase de hoy vamos a tratar y ya terminar un poco con las cosas de Python que nos quedan, para ya en la próxima clase ir entrándonos en el framework. Y bueno, vamos a ver algunas estructuras que son, digamos, más complejas, algunas estructuras de datos que no hemos analizado y que nos van a hacer mucha falta a lo largo de todo el curso. Una de ellas son los llamados diccionarios. Vamos a estar con uno de los diccionarios, vamos a ver qué es un diccionario, vamos a manipular los diccionarios, a escribir cosas dentro de un diccionario. Vamos a ver también algo que se llama tupla, las vamos a utilizar, vamos a ver cuál es la diferencia entre las tuplas y los diccionarios, y sobre todo
vamos a trabajar, vamos a manipular un poco algunos de estos datos para irnos, digamos, familiarizando con el sistema, con el lenguaje en sí. Ahora, antes le traía por aquí un ejercicio que quisiera analizar para ver si ustedes tienen idea de cómo resolverlo a medida que va transcurriendo la clase. Me dice el ejercicio que imagínense que van a un supermercado de palabras y que compran esta palabra que está estruendoso. La pregunta es cuántas vocales compró y cuántas, sí, qué por ciento de consonantes se llevó a la casa. Hay que contar las vocales que hay en dicha palabra y además verificar cuál fue el porciento de consonantes, hay que dar el porciento a la cantidad de consonantes que se lleva en esa palabra. Antes de ver ese ejercicio vamos a ver algunas cosas que nos quedaron pendientes de la clase pasada y para ello me voy a auxiliar un poco de la consola. Por ejemplo, vamos a definir un diccionario, una lista, todavía vamos a hablar de diccionario. Vamos a definir una lista que contenga, fíjense que una lista puede contener cualquier tipo de elementos, no tienen que ser del mismo tipo de datos, aquí cadena, enteros, cadena. Y varias cosas. Primero, a la lista, si queremos agregarle, fíjense que ustedes le dan control espacio y él les ayuda a completar. Vamos a agregarle, vamos a poner aquí por ejemplo el 6. Y si imprimimos la lista, verificamos que el 6 se agregó. El método .append, que es una propiedad de Python, lo que hace es agregar al final de la lista elementos. Si queremos eliminar, por ejemplo, lista en 0, lo que hacemos es eliminar el primer elemento. Si volvemos a imprimir lista, ya vemos cómo eliminamos una posición. Eliminamos lo que hay en posición 0. E incluso creo que podemos decir, vamos a probar eso. Vimos cómo agregar, cómo eliminar, y lo otro que vamos a hacer es buscar dentro de la lista. La lista tiene estos elementos que ven aquí, y si yo digo por ejemplo 5 en lista, lo que estoy diciendo es preguntando si 5, el elemento 5, se encuentra dentro de la lista. Si está ahí adentro, existe el elemento 5 dentro de la lista, la respuesta va a ser binaria, es decir, verdadera o falsa. Si yo le pongo 6, ¿qué debe responder el sistema? Pues correcto, el 6 sí está dentro de esa lista. Esto no va a ser de mucha utilidad para resolver este ejercicio que estamos viendo aquí. Vamos a resolverlo. Aquí voy a darles un tiempo para que ustedes también lo resuelvan, incluso con esta ayuda que les estoy dando aquí. Y nos veríamos en unos segundos para verificar las soluciones, tanto las de ustedes como las mías. Este es un ejercicio que yo siempre pongo en las primeras clases de Python para verificar si los estudiantes han manipulado el lenguaje en sí. Vamos para allá, les voy a dar un tiempito, vamos a escuchar algo de radio y entonces nos veremos en unos minutos. Vamos para allá. This is
Bueno, aquí me doy cuenta de algo y es que no hemos hablado todavía de los ciclos. Vamos a explicar rápidamente los ciclos y después entonces seguiremos con la resolución del ejercicio. Vamos a explicar por aquí, bueno, vamos a explicarlo, vamos a hacer algo aparte para no mezclar. Bien, ¿qué es un ciclo? Pues tengo una lista de elementos. La idea de los ciclos es recorrer toda esa lista de una forma rápida y dinámica sin tener que ir analizando las posiciones de esa lista. ¿Ya? ¿Cómo funcionan los ciclos en Python? Pues de la siguiente manera: for y, por ejemplo, vamos a poner el iterador, como se llama realmente, in, palabra reservada también, la lista. ¿Ya? Es decir, este elemento que está aquí es el que se va a encargar de ir uno a uno los elementos de la lista que yo estoy manipulando. Va a ir uno a uno. Por lo tanto, si yo imprimo el iterador, ¿qué obtengo? Vamos a verlo ahora mismo. Pues tengo en cada momento de iteración que me va a imprimir cada uno de los valores que tiene esa lista que está ahí. Entonces, si esta lista, en vez de tener eso, tuviera números, yo pudiera hacer un contador. Vamos a ponerlo en 0 y vamos a decir de que contador va a ser igual a lo que tiene contador más lo que tiene iterador. Es decir, yo creo que esto se ve mucho mejor haciendo un debug. Vamos para allá. Aquí tenemos la lista con los valores 1, 2, 3, 12, 15 y 32. El contador está en 0 y el iterador está puesto en la primera posición de esa lista. En este caso vale 1, iterador vale 1 en estos momentos. Ahora, una vez que yo le dé al próximo paso, va a ejecutar esta función que está aquí, que es ponerme en contador lo que tiene él más el valor que tiene iterador en estos momentos. Sería esto que está aquí. En estos momentos contador ya vale 1. Ahora iterador está aquí, vale 2, y lo que quiero hacer en la próxima iteración es que él me devuelva 1 más 2 y por lo tanto contador valdrá 3. Vamos a ver si es verdad. Una vez que yo termine aquí, ahí está, contador vale 3. Ahora iterador, cuando yo le dé el próximo, vale 3. Estamos aquí, el contador vale 3, iterador vale 3, contador vale 3, por lo tanto contador valdrá 3 más 3, que será 6. Ahora iterador se va a mover hacia esta posición que está aquí y le sumará 2 a ese elemento, luego le sumará 15 y por último 32, que es la posición que ya terminó. Entonces, creo que esto ha explicado bastante bien cómo funciona el for. El iterador se va a encargar de ir uno a uno los valores de los elementos. En lenguajes como Java o C#, ese iterador había que decirle cómo se debía mover de uno en uno. Era un poco más complicado. Esto que está aquí, hay algunos que no les gusta hacerlo de esta forma y lo pueden hacer ciertamente de esta otra. Contador más igual iterador. Esto es lo mismo. Lo que estoy diciendo es contador, súmale a lo que hay a tu valor actual lo que tiene iterador. Es lo mismo, literalmente es lo mismo. Esta es la forma, digamos, larga, extendida, y esta es la forma reducida. Repito, contador a lo que tú tienes, súmale lo que tiene iterador. Ustedes usan la que a ustedes más les guste. Yo normalmente usaré esta forma que está aquí abajo. Entonces, una vez
Hecho esto, seguimos con el ejercicio en el que estábamos, aquí con las consonantes. Bien, ya aquí está la solución. Lo que hice fue primero agrupar las vocales en un lugar, un arreglo. Aquí tengo la palabra que vamos a manipular. Hago un contador para las vocales y las consonantes. Después vamos a optimizar un poco esto, pero bueno, para esto lo hice lo más detallado posible para que se entendiera. Luego, en un ciclo voy a recorrer cada una de las letras de esta palabra, buscando las vocales. Pregunto si cada una de esas palabras, vamos a debuguearlo para que se entienda mejor. Vamos a poner aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí tenemos la palabra estruendoso. En este momento Word, que es el iterador, tiene la primera letra de la palabra, que es la lista. Aquí quiero aclarar algo. Primero, yo puedo recorrer tanto listas como cadenas, no así con los números. Yo aquí no puedo poner ninguna variable que sea igual a un entero o a un flotante, pero sí puedo hacerlo con listas, arreglos. También lo podré hacer con diccionarios y con todo lo que sea iterable, pero los números, tanto flotantes como enteros, no son iterables, por lo tanto no puedo hacer un ciclo con ellos. Palabra, en este momento vale, y lo que estoy preguntando es si, bueno, en este caso en el que estamos en este momento, en la línea azul, si esa letra E está dentro de mis vocales. Él me dice si sí o si no.
De hecho, me dice, estamos por aquí, él debería decirme si es verdadero o falso esto, ¿no? Ajá, correcto, me dice que es true, eso va a ser verdadero. Y como es verdadero, entonces se va a cumplir la condición. Él entra a la condición, a lo que hay debajo de la instrucción que está por debajo, y a la cantidad de vocales le va a sumar 1. Ya entonces no ejecutaría esto lo aceptaría y seguiría para... Bueno, si en este caso estamos en for, claro, esto no lo ejecutaría y volvería para aquí arriba. Word se cambia para S, a verlo. Ajá, ahí Word ya vale S, estamos encima de la segunda letra y se vuelve a preguntar. La S que está dentro de la vocal le va a responder obviamente que no, eso es falso. Y se ejecutaría esta parte que está aquí, el else. Y así. Ahora vale T, vuelven las consonantes, la R, consonante, la U, vocal, y así los contadores, si se dan cuenta, se van modificando de su valor original. Hay una consonante más que vocal y por eso es que la cantidad de vocales, o sea que el porciento, la idea que hicimos en el porciento es, primero, calculamos las consonantes, son 6 en total, ya las tenemos en una variable, y el porciento siempre se da entre parte sobre total por 100. Bueno, el total es la cantidad de palabras, de letras que hay en la palabra estruendoso. Por lo tanto, lo calculo utilizando una función de Python que se llama len. Si yo aquí tengo, por ejemplo, Alberto, y yo digo, dime la longitud de A, me va a decir que es 7, que son la cantidad de letras que tiene mi nombre. Len devuelve la longitud de, o un arreglo de algo iterable. En resumen, es de algo iterable, de todo lo que sea iterable. Ya habíamos visto cuando las variables eran iterables. Son iterables cuando no son números en sí, para que se entienda mejor. Si no son números, son iterables. Aclaro que esto no es un número, eso es una cadena que dentro tiene números. Ya, por lo tanto, esto sí es iterable. Pero eso, si yo digo esto, A más 123, eso no se puede hacer, porque estamos hablando de una cadena como un entero. Esto es una cadena y eso es un entero. Eso espero que no haya confusión. Entonces, espero que este ejercicio lo hayan podido resolver, está bastante sencillo. Esto... Bueno, aquí la cantidad de consonantes, no, si vamos a profundizar un poco, optimizar un poco este algoritmo, esto de aquí sobraba, pudiéramos decir que la cantidad de consonantes la podemos obtener al final y que iba a ser igual a la longitud de la palabra menos las vocales que encontraba. Si hay 5 vocales y esto tiene 10, por lo tanto hay 5. Vamos a probar. Bueno, son los mismos resultados que habíamos visto. Esto es otra cosa que podemos mejorar. Este número visualmente no significa mucho, de aquí para acá matemáticamente casi no nos sirve, por lo tanto lo podemos dejar en esto que está aquí. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil. Este porciento que está aquí lo voy a hacer aquí mismo, yo lo puedo redondear. Para ello utilizo la función round y él por defecto lo redondea a 0 cifras significativas. Si lo redondea al según lo redondea, lo que hace redondearlo, si sea por defecto o por exceso, él lo redondea. Ahora yo quiero que él me deje las comas, pues yo se lo pongo aquí. Fíjense que round, voy a demostrarles. Bueno, le voy a demostrar algo más interesante. Usted aquí se para encima de la función, aprieta Control Q y el IDE, en este caso el PyCharm, le devuelve la documentación del método.
le dice que el método round, usted le pone un número y la cantidad de dígitos enteros que usted quiere que le devuelva. Y aquí le da una explicación en inglés que redondea un número a una precisión dada, y por defecto serían 0 dígitos. Por lo tanto, si yo aquí le pongo 2 dígitos, estamos hablando de que él me lo redondearía a 2 cifras después de la coma, que era lo que yo estaba buscando. Entonces, ya vimos cómo funciona lo de los for. Si alguien te pregunta, vuelvo para aquí, si quisiéramos coger, digamos, el iterador, el índice, que es como se llama en otro lenguaje, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues para eso tenemos, voy aquí a hacer algo como esto, aquí como ayer, y voy a utilizar una función que se llama enumerate. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora? Pues estoy poniendo en la variable x el índice de la lista y en y el valor de lo que hay en esa posición. Voy a demostrarlo por aquí. Por ejemplo, aquí voy a poner un string, voy a poner aquí index en inglés, índice, y aquí voy a poner, voy a hacer un entero, por lo tanto aquí lo voy a poner como cadena. Que sería entonces y. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ver, vamos a correr. Pues bien, me está devolviendo esto, que en la posición 0 está el 1, en la posición 1 está el 2, en la posición 2 de esa lista está el 3, en la posición 3 el número 12, y así sucesivamente hasta el infinito. Les voy a hacer algo más interesante. Vamos a usar una función que se llama rango. La función rango devuelve, por ejemplo, los números del 1 al 100, y voy a poner el 100 aquí para explicarles algo. Pues ahí está, los primeros 99 números, los primeros 100 números, empezando por el 0. Aquí les digo, bueno, empezando por el 1, no, los 99, rectifico, los 99. Ahí está. ¿Qué pasa? Si yo quiero obtener, la función rango devuelve desde aquí hasta el número que hay ahí. Lo que pasa es que como son 99 números, lo que yo le estoy pidiendo, a ver, para que se entienda mejor, yo creo que empezamos desde el 0. Si empezamos desde el 0, él me devuelve del 0 al 99, que estamos hablando que son 100 números, del 0 al 99. Por lo tanto, si yo quisiera obtener el 100, tendría que ponerle aquí 101, para que él entonces me tome como último valor el 100. ¿Ya? No se complica mucho con esto. Si usted quiere obtener el número del que está hablando, tiene que sumarle 1. Si usted quiere obtener hasta el 100, pues entonces ponga 101 para que él llegue hasta el 100. La función rango lleva un parámetro, un tercer parámetro opcional, que es el paso. Si yo le digo esto, le estaría diciendo que los números del 0 al 100 de 2 en 2. Y si se dan cuenta, aquí tengo los números pares. Esto me lleva a algo. Vamos a contar, vamos a sumar los números pares del 0 al 100. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a poner aquí del 1. Vamos a comenzar por el 1. ¿Cómo sería? Pues suma. Fíjense, aquí quiero aclarar esto. Vamos antes a decir que sumar va a ser mayor o igual que y, que va a ser el número. El primero es el índice, el segundo es el valor. Si yo digo esto, va a pasar esto, que me va a devolver por cada iteración ese print. Por lo tanto, si yo no quiero que eso pase, yo lo tengo que sacar del ciclo. Una vez que lo saco del ciclo, esto no me va a funcionar, si no se va a ejecutar esto que está aquí hasta que esto termine de ejecutarse. Esto se ejecuta 50 veces, 49, 50 veces que se debe ejecutar, y
luego entonces ejecuta esto. En fin, si están al mismo nivel, por lo tanto esto solo se ejecuta con el for si está debajo de él. Si está debajo del for, él se ejecutará con él. Si no, tienen el mismo nivel y por lo tanto hasta que no termine esta sentencia él no va a brincar para aquí. Y ahí dice que la suma de los números pares del 1 al 100 es 2500, ya lo sabía. Entonces hemos visto ya algunas cosas por aquí. Bien, vamos a lo que íbamos en la clase de hoy. Pues en la clase de hoy habíamos hablado de que íbamos a tratar además con los diccionarios. ¿Qué es un diccionario en sí? Pues un diccionario no es más que una secuencia ordenada de claves y valores. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a suponer que en la posición 0 va a estar la A. Esto no tiene que ser así, es decir, las claves, esta es la clave, este es el valor. En la posición 1 voy a decir que está la B, en la 2 la C. Ahora vamos a ver, si yo digo, vamos a hacerlo aquí en la consola para que se vea mejor los resultados. Bien, aquí estamos. Pues tenemos el diccionario vocales. Fíjense que si preguntamos por vocales nos va a decir que es un dictionary, en inglés diccionario, en español. Pues si yo quiero obtener alguno de esos valores, le puedo decir que me devuelva lo que hay en la clave 0. Fíjense que es A. Voy ahora a hacer algo, voy a agregar valores a ese diccionario y hacer otra comprobación. Yo voy a decirle que en la posición, y ahora voy a cambiar la clave, que en la posición ASD me ponga Alberto. Si se dan cuenta aquí, vocales, que es mi diccionario, tiene en la posición 0A, en la 1 AB, en la 2 AC y en ASD Alberto. ¿Qué significa esto? Que el diccionario no necesita, al igual que las listas, un tipo de datos fijo. Usted pone como clave lo que usted quiera y como llave lo que usted quiera. Incluso veremos más adelante cómo diccionarios tienen como valores diccionarios y otros diccionarios y por ahí para allá todo lo que usted quiera. Los diccionarios no tienen especificaciones de tipo de datos. Usted puede poner adentro lo que usted quiera, que sin problema ninguno va a funcionar. Por lo tanto, aquí cuando veamos vocales se mantiene y podemos acceder quizás a las llaves. Queremos obtener las llaves de ese diccionario. Estaríamos hablando entonces de estos valorcitos que están aquí, los que están delante de los dos puntos, ¿verdad? Y si queremos obtener los valores de los diccionarios, pues estaríamos hablando de esto. Sería lo que estaría después de la clave. Las claves, repito, pares de clave, valor y así sucesivamente. Ahora, esto en la vida real, ¿cómo se utiliza? Aquí tengo las claves. Vamos a ponerle, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este mismo ejercicio que estamos hablando de las consonantes y vamos a volver un diccionario con la cantidad de vocales que hay y la cantidad de consonantes que hay. Vamos a hacerlo como un diccionario. Vamos para allá.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar un diccionario vacío. Lo vamos a llenar en tiempo de ejecución. Voy a copiar la palabra instrumentoso y voy a decir, voy a declarar de aquí un arreglo vacío de vocales y entonces vamos además a copiar esto también. Vamos a poner aquí resultado. Entonces comenzamos por P. El nombre del iterador puede ser el que usted quiera. En palabra preguntamos si P está en las vocales, y si la respuesta es sí, pues decimos que vocales array lo agregamos al arreglo de vocales, el elemento P. Si no, pues entonces lo ponemos en las consonantes array. Si no es una vocal, va a ser una consonante. Y una vez hayamos terminado, vamos a decir que el resultado en vocales va a ser igual a vocales array, y el resultado en consonantes va a ser igual a consonantes array. Ahora, si yo imprimo el resultado, vamos a ver qué obtenemos. Ahí está. Este es el resultado de lo que estamos haciendo. Tenemos un diccionario. Fíjense, lo que nos dice que es un diccionario son las llaves. Las llaves es lo que nos dice que es un diccionario. Bueno, además la estructura, clave, valor, clave, valor. Fíjense, tenemos un diccionario y en tiempo de ejecución, un diccionario vacío, y en tiempo de ejecución fuimos llenando ese formulario. Bueno, aquí fuimos llenando los arreglos, y después, cuando llegó aquí, fue que modificamos ese diccionario que estaba vacío. Los diccionarios son bastante interesantes, nos van a servir de mucha ayuda. Con el framework Django vamos a utilizarlo muchísimo, y vamos a ver cómo, es decir, la facilidad que tiene el hecho de utilizar las llaves y los valores para trasladar información de un lado a otro. Son muy valiosos, ya lo verán. Esto, si alguno ha trabajado con JavaScript, es el equivalente a un tipo de datos que se llama JSON o JavaScript, un objeto estructurado de JavaScript, que tiene igual la misma sintaxis, llave.valor. Es muy utilizado en JavaScript y es el equivalente al mismo en Python. Entonces, otro tipo de datos, otra estructura de datos que existe en Python es algo que se llama tupla. Las tuplas, a diferencia de los diccionarios, no se pueden modificar en tiempo de ejecución. Si yo hubiese hecho esto, hubiera declarado esto como una tupla, la diferencia entre las tuplas y los diccionarios es que las tuplas se definen como paréntesis. Esto no lo podrá dejar. Fíjense, si usted se lee aquí, dice que las tuplas no soportan asignación de elementos. Eso significa de que las tuplas no son modificables. Una vez que ustedes tienen una tupla, no la pueden modificar. Esto no existe. Son tipos de datos para declarar, digamos, constantes, y las vamos a utilizar en su mayoría para definir, por ejemplo, algo como esto, para definir valores, digamos, de grados, de cargos, de estatus social. Para eso es que nos van a servir básicamente para definir variables que sabemos que no van a ser modificables. Las vamos a utilizar también con muchos menos
prioridad que los diccionarios, pero los vamos a utilizar también. Solamente quería mencionárselo. Y bueno, aquí era un diccionario. Y próximamente seguiremos trabajando con esto. Entonces, se nos puede quedar de aquí, de esto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo que nos va a permitir trabajar con otro manejo de ciclos diferente del for que existe, y es el while. Vamos a ver cómo funcionan los while, y para ello vamos a hacer un ejercicio que me voy a tomar el trabajo de hacerlo aquí, que se llama la sucesión de Fibonacci. Para los matemáticos que nos estén escuchando, la sucesión de Fibonacci, se la explico para los que no la conocen, es la sucesión ordenada de números que comienzan 1,2, 3, 5, 8. Si se dan cuenta, a partir de aquí, este elemento es igual a la suma de los dos anteriores, este de los dos anteriores, y así sucesivamente. Por lo tanto, el próximo sería 13, el próximo sería 21, y así sucesivamente. El ejercicio consiste en obtener la sucesión de Fibonacci con los números menores que 1000. Si quiere, usted empiece en papel, que nosotros lo vamos a hacer aquí en el lenguaje de programación, y nos vamos a demorar 50 veces menos que usted. Por no hablar de que podemos poner un número más grande, vamos a suponer que sea 10.000. Vamos a obtener la sucesión de Fibonacci del 1 al 10.000. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es definir una variable que va a ser un arreglo con los valores iniciales de la sucesión. Son esos, ¿ya? Los valores mínimos. Ahora, el tercer valor lo vamos a obtener a partir de esto que estamos haciendo aquí. Por lo tanto, vamos a preguntar primero while, mientras se cumpla que sucesión en la última posición más sucesión en la penúltima posición sea menor que 10.000. ¿Ya? Que 10.000. Mientras se cumpla eso, yo voy a decir que en sucesión se va a agregar esto que está aquí. Espero que se haya entendido. Repito, mientras se cumpla esta condición, pues se va a estar ejecutando esta otra. La condición es que la sucesión en la penúltima posición, en la última posición, sea... Sí, repito, empiezo de nuevo. Mientras lo que hay en la última posición más lo que hay en la penúltima posición sea menor que 10.000. Mientras se cumpla eso, ejecútame esto que está aquí, que es agregarme un nuevo elemento. Vamos a verlos. Vamos a ver esto. Y vamos a parar aquí para ir debugueando. Sería ciclos. Vamos a debuguear. Y vamos a ir viendo cómo funcionaría esto. En la sucesión es una lista con dos únicos valores. El vino preguntó, se cumplió, y aquí en el punto de interrupción él separa, pregunta. Bueno, aquí cuando yo le dé próximo ya me va a haber agregado un nuevo valor. Ahora él viene, pregunta si 3 más 2 es menor que 10.000. Casi siempre es menor que 10.000. Y ahora lo va a asignar y se va a ir completando la sucesión de Fibonacci. Vamos a dejarlo hasta donde nosotros trabajamos, hasta aquí. Y bueno, ahora voy a parar esto porque si no me voy a cansar de dar dedo. Vamos a ver el resultado final. ¿Cuánto es? Pues ahí está, no son tantos números nada. De hecho, les puedo decir, vamos a poner aquí, vamos a hacerlo aparte.
total había una, calculamos la longitud, tantos números. Y bueno, esto voy a hacer algún cambio aquí, fíjense. En Python hay una forma bastante interesante de concatenar cadenas y es poniendo %s. Usted pone esto, si usted escribe, redacta lo que usted quiere y entonces al final de la cadena usted vuelve a poner % y pone el valor que debería ir ahí. Lo que va aquí es lo que va después del %, que sería len sucesión. ¿Ya? Vamos a revisar esto. Bueno, 19 números en total. No me tomé el trabajo de contarlo. Hay 19 números en la sucesión de Fibonacci menor que 10.000. Si yo le pongo 3 ceros más, estamos hablando de... Por aquí tenemos 10 millones. Pues usted todavía no va ni por el sexto valor y ya nosotros los tenemos. No son tantos. Son 34 números. Todo el cálculo que me he evitado. Para eso tengo el sistema operativo trabajando por mí. Por lo tanto, aquí voy a ampliar un poco esto. Y vamos a hacer algo, vamos a hacer algunas pruebitas con los tiempos. Vamos a ver en Python, vamos a empezar al principio. Hay un módulo que se llama Datetime, que es muy bueno, trabajando con fecha, es una genialidad, lo iremos trabajando bastante, que se llama Datetime. Lo primero que tenemos que hacer es importarlo, Datetime. Entonces lo que voy a hacer aquí es decir, hacer como un pequeño reloj, que le voy a decir que me tome datetime.datetime.now. Esto es para que me lo tome en formato de fecha hora. Si yo le digo .date.now, pues me toma la fecha de hoy, pero sin la hora. Yo lo quiero con la hora. Y lo mismo voy a hacer aquí. Decirle reloj 2 igual a lo mismo, datetime.datetime.now. Y entonces aquí, como tengo dos valores, esto lo tengo que poner entre paréntesis. Ya, el primer valor sería len sucesión, lo que va aquí, pero me falta aún lo que va en el segundo valor, es decir, lo que iría aquí, que sería reloj 2 menos reloj 1. La recta de esos dos relojes sería el tiempo en el que se demora en calcular eso. Vamos a ver qué obtenemos por aquí. Bueno, fíjense, fue en tan poco espacio que él no lo pudo detectar. Vamos a ponerle algunos ceros más para ver si obtenemos... Bueno, nada, es que son milésimas de segundo, imagínense. Son de las locuras que ha hecho el hombre, una genialidad absoluta. Que números tan grandes como esos que están ahí, vean para allá la longitud de esos números, pues son en menos de un segundo. Ahí está, ahí ya vamos obteniendo algo visible. Fíjense, pero igual no existe forma humana de calcular eso en menos tiempo. Es una locura. Hagan siempre que la máquina trabaje para ustedes. Y bueno, ya que estamos trabajando con las horas, vamos a hacer algo. Vamos a hacer por aquí, por ejemplo, vamos a poner una fecha que va a ser el día de hoy, .today, y lo que voy a hacer
es que le voy a decir al usuario una cantidad de días, introduzca una cantidad de días. Y lo que voy a hacer es calcular la fecha de hoy menos esa cantidad de días, ¿qué día fue? Yo esto, como estamos hablando de que debe ser entero, yo voy a pedir una cantidad de días, no pueden ser 3,3 días, yo quiero una cantidad de días y debe ser entero, por lo tanto lo voy a obligar a que sea entero. El cálculo de el día de hoy menos esa cantidad de días lo vamos a ejecutar con el módulo de Python datetime y su submódulo que se llama timeDelta. Usted le puede pasar varios parámetros. Aquí vemos días, vamos a ver control Q para hablar de documentación. Bueno, días, segundos, microsegundos, milisegundos, minutos, horas, semanas, y él se encarga de devolverte el cálculo entre esos valores. Sería la fecha de hoy menos tantos días, y vamos a poner aquí el resultado. Hace tantos días fue tal fecha, y aquí entonces puedo ahora concatenar. El primero es la cantidad de días y el segundo es el cálculo. Fíjense que aquí ya no hace falta convertir string, porque como esto está dentro de una cadena, él sabe que tiene que convertir a string porque está dentro de un string. Ya eso lo hace el lenguaje por usted. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a ponerle 100 días y bueno, pues fue 11 de noviembre del año anterior, 1 de noviembre, disculpe, del año anterior. Y es una forma que tenemos de calcular fechas. Esto lo vamos a utilizar muchísimo. Vamos a decirle que queremos saber cuánto pasa 1500 días, y pues fue 1 de enero del 2015. Fíjese qué interesante, 1500 días, y hoy es 9 de febrero del 2019. Hace 1500 días fue 1 de enero del 2015. Todavía no va a llegar al hoy, curiosamente. Entonces les dejo para que manipulen un poco el datetime, trabajen con los ciclos, con los while. Les van a ser de mucha utilidad los while, y revisen todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Ya en la próxima clase comenzaremos ya con el framework. Vamos a ver primero cómo instalarlo, cómo ver las cosas básicas de la arquitectura modelo vista plantilla, y ya si hubiera alguna cosa específica de Python que explicar, lo haríamos en su momento, pero la idea es que practiquen todo lo que puedan, y para ello les voy a dejar varios ejercicios para que hagan en sus casas después cómodo. Y lo primero que vamos a hacer es verificar. Bueno, el primer ejercicio, vamos a darle un primer ejercicio que sería la versión triple de Fibonacci. Estamos hablando de esto, de 1,2,3, 6, 11, y para que se entienda, un número, el cuarto número, este sería el caso base, los tres primeros serían los casos base, lo mismo que hicimos aquí. El cuarto número es igual a la suma de los tres anteriores. 11 es igual a 6 más 3 más 2, y el cuarto sería igual a 17 más 3, que es 20. Sería el cuarto número que iría aquí. Pues háganlo, disfruten ahí ver cómo el sistema operativo trabaja por ustedes. Y el otro ejercicio, que es un poquito más complicado, sería algo así como, vamos a verificar si un número, disculpen,
primo. ¿Cómo verificar si un número es primo? Pues si solamente es divisible por él y por 1. Por ejemplo, 2, 5. No es indivisible por 4, ni por 3, ni por 2. Por 5 sí que es 1 y por 1 que es 5. Por ejemplo, 12 es divisible por 6, es divisible por 3, por lo tanto no es un número primo. Pero 13 no es divisible ni por 12, ni por 11, ni por 10, ni por 9, ni por 8, ni por 7, ni por 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2. Solamente por 3 y por 1. Eso es un número primo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es verificar si números que entre el usuario son divisibles por son primos, y si no lo son, decirle bueno, pues el número no es primo. Es eso, básicamente es decírselo. Y bueno, ya en la próxima clase les voy a dejar varios ejercicios para que ustedes lo descarguen. El que quiera me puede enviar la respuesta. En el caso de mis estudiantes del curso de posgrado, me la deben entregar a mí personalmente. Se le agradecería un fichero o impresa, el que pueda, o que me la envíen al correo a arsua@, por aquí está el @gmail.com. Me la envían aquí y yo encantado le responderé si está bien, que me hubiese gustado que hubiera cambiado. Estos dos ejercicios lo espero y luego seguiremos trabajando con Python y todo este maravilloso mundo de la programación. Muchas gracias por estas 2 horas de puro Python y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.